Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos mis amados hermanos. Hoy tenemos un nuevo estudio, la segunda epístola de San Pablo. Esta epístola ha sido una epístola muy controversial. De los libros del Nuevo Testamento ha sido la más atacada. Muchos no han querido que esta epístola forme parte de los libros del Nuevo Testamento, pero lo que tiene esta epístola es maravilloso. Podemos decir que este es algo así como el canto del cisne del apóstol Pedro. Y da una serie de enseñanzas maravillosas. Tiene suficiente información interna para que nosotros no tengamos ninguna duda que efectivamente es de Pedro, pero el que quiere decir que no es, que no es y que no es y que no es. El principal pie de apoyo de los que se niegan a aceptar que es de Pedro es que dicen que no se parece a la primera, que no tiene el mismo lenguaje de la primera epístola de Pedro, por eso la segunda. Pero si usted lee Romanos, pero si usted lee Timoteo, no es igual. ¿Y los escribió quién? Entonces los escribió Pablo. Entonces tenemos acá, vamos a orar para iniciar esta preciosa epístola llena de información importante que vamos a iniciar para estudiarla. Precioso Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos disponemos, Señor, para ser instruidos por tu Espíritu Santo. Te rogamos a ti, precioso Dios, que envíes sobre nosotros esa unción maravillosa de tu Espíritu sobre nosotros para que nos des a entender tu preciosa y maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, para ser nutridos, fortalecidos, para ser equipados, Padre Santo, para la vida, Señor, de un verdadero siervo de Dios. Llénanos, Señor, con el mensaje precioso de la fe, del conocimiento de Dios. Y ayúdanos a entender, Padre Celestial, que el conocimiento más importante que hay sobre la faz de la tierra es el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendícenos, oh Dios amado, en tus manos colocamos, Señor, toda situación. Oramos, Señor, por nuestra hermana Urania, Padre Celestial, rogándote de tu preciosa mano de poder, de gracia, de sanidad sobre ella, precioso Dios. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que se encuentren enfermos, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú obres prodigios y milagros, Señor, tú sanes, tú des vida, porque eres el Dios de la vida, Señor, el Dios de segundas y terceras y muchísimas más oportunidades que nos das para que recapacitemos, para que busquemos más de tu precioso nombre. Bendícenos, oh Dios amado, en tus manos colocamos nuestra amada Colombia y oramos por el presidente, oramos por nuestros gobernantes, precioso Señor. Pon temor de Dios en sus corazones, Señor. Oramos por la policía, para que tú la protejas, por el ejército, Señor. Líbralo, Señor, de tanta violencia y tanta maldad, Señor. Oramos, Señor, por nuestra amada Villavicencio, esta ciudad, para que sea llena del conocimiento de Dios, para que nosotros seamos usados como canales, Señor, para evangelizar, para llevar, Señor, tu palabra a otras personas. Gracias te damos, oh precioso Señor, en todo y por todo, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Esta epístola tiene como propósito la defensa de la sana doctrina ante la apostasía. Y de acuerdo a lo que nos va a enseñar Pedro, la defensa de la sana doctrina es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es escudriñar la palabra de Dios, y vamos a ver en este capítulo cómo el apóstol nos deja muy en clara la forma correcta de conocer cada vez más y más acerca de las cosas de Dios. Iniciamos nuestro estudio. Versículo 1 del capítulo 1 de la segunda epístola universal de San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Encontramos en esa expresión que nos hace Pedro acá, que dice que la fe en el cristianismo es una fe, ¿qué? Una fe preciosa. ¿Por qué la fe en el cristianismo es una fe preciosa? Porque es llena de esperanza, porque es llena de virtudes y valores, tanto para esta vida como para la vida eterna. Una fe preciosa. Y no podemos cruzar este versículo sin tener que ver algunas cosas acerca de la fe.
¿Qué es la fe? Tenemos la definición de Hebreos 11:1 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra definición de fe es el conjunto de verdades llamadas el Evangelio de Jesucristo. También esa es totalmente válida. En Romanos 10, versículo 17, nos dice algo acerca de la fe, en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Tenemos en Romanos 10, 17 acerca de la fe. Romanos 10, 17 dice así, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos en este versículo que la Biblia es un libro de fe. Y es un libro que produce fe. La fe es por el oír. No podemos ir a la tienda a comprar una libra, un kilo de fe porque no venden fe. ¿En dónde venden fe? No se vende fe. La fe se consigue. Se consigue exclusivamente por leer, estudiar y entender la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos que hay fe que salva y hay fe que no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo. La fe, la única fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Dice en el libro de Santiago, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Los demonios también creen y tiemblan, pero no se van a salvar. Entonces tenemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos da un requerimiento de Dios y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo voy a buscar de Dios y quiero buscar de Dios y no tengo fe, ¿lo voy a encontrar? ¿Cuál es la respuesta? No, no lo voy a encontrar. Pero si yo no tengo fe y quiero, no lo voy a encontrar. Necesito tener fe. Y entonces nos devolvemos a lo que dice Romanos. Entonces tengo que buscar y tengo que aprender a adquirir el conocimiento de Dios, y por medio de ese conocimiento de Dios que emana de la palabra de Dios va a venir a mi interior. ¿Qué? Fe. La fe que necesito para buscar y agradar a Dios. Cuando la fe es una fe preciosa, cuando la fe se convierte en algo mejor todavía que una joya preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, un poquitito atrás, aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando mi fe se hace preciosa, 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 cuando soy probado. Y entre más probado, ¿cómo es mi fe? Mejor. Por eso el camino del sufrimiento es necesario para el cristiano. Entonces, tenemos que aprender a ser probados. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, su hijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces nos habla de una fe preciosa. Volvemos nosotros al capítulo 1, en el versículo 1, y nos dice allí una fe igualmente preciosa que la nuestra. Debemos recordar quién nos está escribiendo. Un simple pescador, un ignorante pescador, dirían algunos. Otros dirían un ex ignorante pescador, hoy un gran siervo de Dios, nutrido y fortalecido por el Espíritu Santo. Totalmente cierto. Y vamos a ver en este capítulo 1 cómo esas anticualidades que tuvo en algún momento Pedro, ahora se van extinguiendo. También es algo importante la manera como Pedro se presenta. ¿Cómo se llamaba Pedro? Llamaba Simón. El nombre que le puso su papá y su mamá era Simón. ¿Y por qué dice Simón Pedro? Porque su papá y su mamá le pusieron Simón, pero Jesucristo le puso Pedro. Por eso usa los dos. Simón, Pedro. ¿Qué significa? Piedra. Entonces tenemos acá la parte de la salutación, versículo 2,
gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Llega a lo más importante, dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios. Qué maravilloso es que nosotros conozcamos cada vez más de Dios. Es importantísimo, es algo tan medular, tan fundamental, que a la medida en que tú sepas más de Dios vas a lograr con éxito la salvación de tu alma o con frustración la perdición de tu alma. ¿Por qué? Porque digamos que la peor enfermedad que tiene el mundo actual es la ignorancia de la voluntad de Dios. Gracia y paz, el regalo, las mellizas del Nuevo Testamento, gracia, el saludo griego y shalom, el saludo judío, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento es algo maravilloso. Ese conocimiento implica no solamente un vasto conocimiento, sino también una responsabilidad diaria. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, Jesucristo da una exhortación tremenda y leemos así Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es el problema? Que es fácil decir que somos cristianos, pero ser cristianos genuinos no es así de fácil, es más difícil. Un cristiano genuino es una persona que obedece y que tiene fe y que antepone la voluntad de Dios sobre su propia voluntad y sobre su conveniencia. Jesucristo pregunta aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que a mí viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es esto? Bases profundas y firmes. ¿Tienes bases profundas y firmes en tu fe? Hay muchos cristianos que apenas pasa el primer aguacero y ya están ahogados en la situación porque no tienen bases profundas. Verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a tener bases firmes en nuestra fe, a ser estructurados en nuestra fe, a tener un conocimiento confiable y práctico de la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 1, Salmos 11:1. En el Salmo 11 hay una parte impresionantemente hermosa y nos habla acerca de cómo las cosas cambian. Salmo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Es un salmo de David, dice, el refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí viene el versículo 3, ese es, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una buena pregunta, excelente pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, si la Biblia fuese destruida, ¿qué hacemos? Debemos tenerla en el corazón, debemos guardarla en nuestra mente, debemos tener bases para que seamos estructurados, para que sepamos qué debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, nos dice, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación de su alma. Tenemos que permanecer en el Señor. Seguimos nuestro estudio, volvemos a
a la segunda epístola de San Pedro. Versículo 3 empieza el tema, dice, participantes de la naturaleza divina. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué precioso es esto. Todas las cosas de esta vida y todas las cosas de un verdadero cristiano marchan sobre dos pies. ¿Cuáles? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa eso? Que un cristiano tiene que aprender a vivir su vida, pero también tiene que aprender a ser piadoso, a ser obediente, a tener misericordia de los demás. Más adelante nos va a dar una serie de requisitos fundamentales en todo verdadero hijo de Dios. Entonces, esa piedad es algo que nosotros debemos tener para poder seguir. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, 20, solo leeremos allí un versículo, Mateo 5, 20. En Mateo 5, 20 hay un requerimiento de Jesucristo, digamos una exigencia bastante tremenda. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, aquí simplemente dice eso, pero ¿quién era? ¿Qué era un escriba? Una persona que se dedicaba toda la vida a transcribir los textos bíblicos. ¿Y qué era un fariseo? Era una persona supremamente preparada, toda su vida estudió el Antiguo Testamento, la Torá judía, y me está diciendo que tengo que ser superior a ellos. Sí. Es exactamente lo que está diciendo. Si vuestras justicias no fueren mayor que las de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pero ellos toda la vida se dedicaron a estudiar, a conocer y a vivir. Y sí. ¿Qué quiere decir eso? Esforzados a entrar por la puerta angosta. Quiere decir que no es tan fácil como muchas veces nosotros creemos. Quiere decir que no debo pensar como piensa todo el mundo en el sentido vago y egoísta de que esto es mío. No, tengo que aprender ¿a qué? A vivir para otros, a vivir en pro de otras personas, a romper el vaso de mi egoísmo y a aprender a ser útil. ¿A quién? A los demás. Seguimos en la segunda epístola, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces tenemos acá que se nos ha hecho partícipes de una naturaleza celestial maravillosa. Esa naturaleza celestial implica que tiene que haber un cambio en la vida de nosotros. Esa naturaleza celestial implica que la naturaleza humana, terrenal y diabólica, de la cual nosotros somos parte, debe morir. Eso implica que si no muere, nosotros estamos muertos, viviendo estamos muertos. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, Efesios 4, 22 nos habla acerca de esto. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? La pasada manera de vivir implica a la persona que vivía como mundano y ahora es un cristiano. Muchos mundanos creen que con venir a la iglesia ya son cristianos. No. Jesucristo dijo, por su asistencia los conoceré. No, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve su manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que aprender a pensar como Cristo. Estoy leyendo Efesios 4, versículo 24. Leo el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es el nuevo hombre? En justicia y santidad de la verdad.
Un hombre que tiene que aprender a hacer justicia, a ser santo y a decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no es ministro de pecado. Porque Dios no es el padre de mentira, el padre de mentira es el diablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ay, pero es que esa se me chispoteó, es que se me salió, es que... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo puedo dejar de decir groserías? Cambiando el corazón. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Entrega tu vida a Dios. Él hará esa obra. Y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Existe un pecado imperdonable. ¿Cuál es? No cambiar. Ese es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere cambiarnos a la imagen de Cristo Jesús. Pero si tú no quieres, entonces Él se va a aburrir y se va. ¿Por qué? Porque te llevará hasta ser igual a Cristo si tú quieres. Pero si no quieres, no te obligará a entrar al cielo. Por eso dice claramente la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque es nuestra responsabilidad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es otro asunto supremamente importante y también otra lección para aprender. Yo tengo que aprender a perdonar como Dios me ha perdonado. ¿Y cómo Dios me ha perdonado? Me olvidaré de tus pecados y los tiraré en lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Dios perdona completamente nuestros pecados. Volvemos a nuestro estudio. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ya vimos en parte qué es la fe. Ahora, ¿qué es la virtud? La virtud en este caso se refiere a la pureza sexual. ¿Cuánta impureza sexual hay hoy día? Dijo alguien, parece que en este siglo apenas descubrieron el sexo porque no hayan qué hacer. Añadid a vuestra fe virtud, sea una persona pura. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Consérvate puro. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa carrera de descubrir y de conocer más cosas, empiezan a correr tanto que los hombres empiezan a ser unos tremendos casanovas y después dejaron de gustarle las mujeres y ahora le gustan ¿qué? Los hombres. No crean que, ¿de dónde viene eso? Depravaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a profundizar tanto que podemos encontrar la puerta del infierno. ¿Qué nos sigue diciendo aquí? Dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. Lleve el contexto. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Para qué? Para que cambie tu mente, cambie tu corazón y cambie tu vida. Al conocimiento, dominio propio. ¿Cómo puedo controlarme? ¿Cómo puedo controlar ese mal genio? ¿Cómo se controla una persona que es muy airosa? Por medio del conocimiento de Dios viene el dominio propio y por eso podemos controlarnos. El Espíritu Santo no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es el poder bajo control. La paciencia es la virtud de los sabios. Por eso a veces está lejos de nosotros. Pero tenemos que ser muy pacientes. Hay una promesa acerca de la paciencia y nos dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, al amor. Algunas personas un poquito contenciosas pueden decir, bueno, pero los hermanos a veces se aman y se odian y pelean. Sí, sí. Pero sin embargo hay hermanos que se aman sinceramente y son hermanos muy joviales, hay familias muy unidas. Obvio que hay familias que no son. Dice la palabra de Dios que no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano Abel. A veces se dice que es la sociedad lo que corrompe al ser, pero ¿quién corrompió a Caín? No había sociedad. El pecado está en el corazón de todos nosotros. Esta cita de Caín la pueden leer en 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12, que nos dice que debemos amarnos, pero no como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran justas, las obras de Abel. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos nosotros en este versículo 8 que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que un verdadero cristiano debe producir frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de bendición para otras personas. Frutos de un conocimiento vivo, práctico de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay quienes no entienden las cosas de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas de mi vida espiritual solo me competen a mí y a Dios. Pero en mi conciencia yo sé que tan cerca o que tan lejos estoy. Lo que está diciendo aquí Pedro, por eso es que esta epístola es tan maravillosa, es: haga firme su decisión con Dios. No juegue con fuego, no juegue con su salvación, porque la vida no está comprada, porque nadie sabe cuándo le toca la hora de morirse, y es mejor estar preparado. Y es mejor vivir para Cristo, que tiene como galardón la vida eterna, que vivir para el mundo, que tiene como recompensa el infierno. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo curioso. Si yo estoy caminando firme con Dios y estoy bien y me muero, ¿quedan dudas? No, no queda duda, porque era un cristiano fiel, un cristiano firme. ¿Y con quién se fue? Definitivamente con Dios. Pero si soy un cristiano así como a medias tintas, como que sí, como que no, que a veces sí, y me muero, y de pronto por ahí medio tomado, a ver, ¿qué diría uno? ¿Se fue con el Señor o no se fue con el Señor? Lo más probable es que no se haya ido con el Señor. Por esto yo no dejaré, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Yo a ustedes les he enseñado perfectamente la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios, pero no voy a dejar de repetirles estas cosas. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahora vamos hacia una parte terrible, porque Pedro es muy consciente que a él le toca morirse. No solo eso, está feliz. ¿De qué? De su fe, de morir. Y el Pedro medroso, ese ya no está. Y el Pedro que negó al Señor, y el Pedro que Jesús le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Ya no hay ni sombra de ese Pedro. Mira lo que sigue. Dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, que como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¡Qué tremendo! ¿Qué está diciendo Pedro? Vino Jesucristo y me dijo: ya casi te mueres, Pedro. ¿Y cómo estaríamos nosotros?
Si nos dijera el Señor, te vas a morir, ay Señor, me voy a morir. No, Señor, 10 añitos más, 20 añitos más. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Les voy a dejar una carta escrita para que tengan memoria de todo lo que yo les estoy diciendo. Pero no vemos a un Pedro agónico ni lleno de pesares. No, me voy. Porque él sabía para dónde iba. Y su fe es una fe que preciosa, una fe que ¿qué? Una fe que salva. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo tomó a unos de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Yo estuve allí y yo lo vi ¿qué? Lleno de gloria y de majestad. Yo sé quién es, ¿quién? Jesús. Y yo escuché la voz, ¿de quién? Del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Allí estaban entonces y Él, eso le quedó grabado en su alma y en su corazón. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo 19 es una gema preciosa de oro. Hay muchos cristianos buscando por acá, que el libro, es que quiero un libro que me edifique. Mire, 66 libros, hechos exclusivamente para transformar el alma, para cambiar el corazón, para regenerarte y volverte una persona a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Y muchas veces, teniendo tan precioso legado como es la Biblia, despreciamos lo que tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El versículo 20 y ya el 21 para terminar, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente lo que está diciendo, que lo que la Biblia dice es lo que el Espíritu Santo quiso que dijera. Así de simple. Que la palabra se debe interpretar con la misma palabra. Que se debe buscar el mensaje divino, no el mensaje humano. ¿Por qué? Porque el hombre es falso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Llegamos al final de nuestro estudio y en este final solo quiero hacer una referencia y es lo que es un barco de vela. ¿Qué es un barco de vela? Es un barco que se izan las velas. ¿Y quién mueve el barco si no tiene motor? El aire. Y los marineros aprovechan las fuerzas del aire para navegar. ¿Qué quiere decir eso? Busca el mover del Espíritu Santo y déjate llevar por la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano no hace su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios, de su Padre. ¿Conoces la voluntad de Dios? Terminamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y nos habla de algo muy similar. San Juan 3, versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso?
El que es nacido del Espíritu Santo sabe cuando el Espíritu Santo le dice, ¿qué? Muévase, quítese, quédese quieto. ¿Por qué? Porque conoce su voz. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella, Señor, que nos lleva a buscar cada día más de ti, Señor. A que realmente podamos tener, como dice aquí Pedro, Señor, una fe igualmente maravillosa, una fe preciosa, una fe que salve. Tu palabra nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, aferrados a tu palabra, entendamos, Señor, la prioridad de conocer cada día más de ti y de disponernos completamente ante la obediencia. Dirige nuestra mente y nuestro corazón, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes los mejores pensamientos para nosotros. Tu palabra nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que quiero. Gracias te damos porque has hecho tanto por nosotros, Señor. Pedimos, amado Dios, que llenes cada día nuestro corazón con tu divina presencia. Que nos llenes, Señor, más y más con tu Espíritu Santo. Que cada día, Señor, agradecidos, que cada día dispuestos, podamos honrarte y podamos servirte, precioso Señor. Gracias por todas tus misericordias, gracias por tus bondades. Gracias porque en todo tú nos favoreces y nos ayudas. Tu palabra nos dice que a los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito seas, oh Dios amado. Gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.